Sí, pues bueno, bienvenidos a otro episodio del Espacio. Hoy nos acompaña el padre Gabriel Abascal, mi buen amigo, y hoy vamos a hablar sobre un tema que está muy trillado y se escucha en todos lados, el propósito de la vida, la misión, porque todos sabemos de manera superficial que es importante, pero pues no sabemos por qué, no sabemos ni qué es, no sabemos, pues yo creo que muchos de nosotros no nos hemos dado la tarea de pensarlo a fondo. Y para los que no sepan, yo estudio filosofía y algo que me pasa cuando le propongo, le digo a la gente que estudia esta carrera, me dicen, ay, vas a empezar a pensar sobre el propósito de la vida y cosas así. Sí, de hecho, o sea, me lo voy a proponer como una pregunta importante. Yo creo que lo deberíamos de hacer. Entonces, pues bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Pablo, me da muchísimo gusto estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también te considero un gran amigo y de verdad que creo que este podcast puede ser algo muy interesante. Acabas de decir que puede ser el tema del propósito de la misión de vida algo muy trillado, pero independientemente de que sea muy trillado, creo definitivamente que es algo muy importante, básico en la vida de todos los hombres y las mujeres. Así que espero que los que nos escuchen, pues lo escuchen con atención y se puedan llevar un fruto importante en su vida después de este podcast. De verdad, muchísimas gracias por invitarme y por tratar este tema que creo que puede ser muy interesante, entretenido y enriquecedor, ¿verdad? Sí, sí, muy importante que por lo menos de vez en cuando en la vida, pues nos lo tomemos en serio y no nos adentremos en él. Y me gustaría empezar como definiendo, o sea, como que está muy vaga la idea de el propósito de la vida, se escucha muy abstracto, pues qué es eso, así. Y yo lo considero, no sé tú, simplemente la manera en que nos deberíamos comportar y cómo pasar nuestro tiempo, o sea, se resume en eso en cuestiones prácticas. Cómo debemos, o sea, se ve reflejado en eso, en qué hacer con nuestro tiempo y cómo comportarnos como personas. No sé si estás de acuerdo conmigo en esta definición. Sí, O que así se mide. yo creo que en el día a día efectivamente tienes ahí un punto muy importante. Ahora, em, creo que algo que dijiste antes, que no lo quiero dejar pasar, es que efectivamente toda la gente habla del propósito, del sentido de la vida, de la misión, de para qué fuiste creado, pero pocas veces lo reflexionamos a profundidad. Se queda siempre, como tú dijiste, muy superficial, ¿no? Sí, el propósito de mi vida, el sentido de mi vida, etcétera, pero es algo demasiado importante y demasiado grande en la existencia de cada uno de los seres humanos, las personas que habitamos esta tierra. Y sí, yo creo que efectivamente es el día a día, o sea, lo que haces, lo que hace que tu existencia cobre sentido, pero yo creo también, Pablo, digo, soy un hombre de fe, ¿no? Al final soy un sacerdote católico, y yo sí creo definitivamente que hay un ser supremo que pensó en nosotros para una misión, para un plan, un proyecto en este universo, en este planeta, en este país, en esta cultura, en esta sociedad en la que cada uno de nosotros vivimos. O sea, yo sinceramente sí no creo que seamos mera obra de la casualidad, de la espontaneidad, eh, que seamos simplemente pues fruto del Big Bang, ¿no? A lo largo después de millones de años y pues surgimos y aquí estamos. Yo definitivamente sí creo que efectivamente hay un propósito diario en la vida, pero también creo que alguien con mayúscula nos puso en esta tierra para, para algo más grande, para algo trascendente, para algo que nos dé plenitud a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. En ese sentido, pues tengo que reconocer que soy un fiel creyente de que estamos aquí porque ese ser supremo nos creó por amor. O sea, nos creó para ser felices, nos creó para que fuéramos plenos. Y en la medida de que cumplamos ese propósito, esa misión, ese sentido de la vida, en esa medida vamos a ser plenos y vamos a ser plenos a los demás y vamos a, pues, realmente a trascender pues el espacio, la historia, el tiempo y podremos dejar una huella en este mundo, ¿no? Que yo creo que está presente eso en el corazón de muchas personas. Yo creo que nadie quiere decir, pues yo quiero vivir, respirar y pasar.
Yo creo que todo el mundo quiere como realmente vivir a profundidad, a plenitud, al máximo, el sentido de su vida. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que son dos narrativas completamente diferentes. El creer, una, que somos mero, pues, producto de la casualidad, que estamos aquí. Yo creo que esa es la idea que predomina. O sea, nos vemos nosotros humanos tan chiquitos en comparación del universo y decimos, pues, somos un accidente, estamos aquí porque así se dio y de verdad no pasa nada de lo que hagas, cómo te comportes, de verdad no influye tu impacto en el mundo al final. No, o sea, ni te preocupes por eso. Yo creo como pues persona que lleva pocos años en este mundo que es, o sea, por lo menos esa es la idea que yo he entendido de la que se habla. Y sí cambia tu manera de actuar, tu manera de pensar completamente cuando crees que es lo opuesto, cuando crees que tienes una misión, cuando tú, como tú dices, no lo puedes decir de la manera tan articulada que tú lo dijiste, pero que Dios nos creó pues con amor y con un propósito y con todas esas características. Entonces yo creo que esa diferencia es completamente, pues, Sí, lo lo que tenemos que, que marcar. valga la redundancia, lo que hace la diferencia, ¿no? Sí, lo que hace la diferencia. Porque totalmente estoy de acuerdo contigo. O sea, una narrativa puede ser al ver el planeta, al ver las estrellas, al ver el universo, al ver las galaxias, al ver todo lo que nos rodea, el vernos a nosotros tan pequeños, tan miserables, tan insignificantes en este cosmos, pues efectivamente te puede hacer ver como que, oye, no es posible que tengas un propósito, no es posible que tengas una misión, eres tan pequeño y tan insignificante que realmente no puedes hacer un cambio, no puedes sumar algo a este universo entero, ¿no? Y la otra narrativa es efectivamente, eh, fuiste creado por amor, tú, Pablo Montaño, y tú, la persona que me estás escuchando, fuiste creado para ser feliz. Ese ser supremo te quiso compartir su ser y su felicidad y te puso precisamente en este universo en donde tú eres más grande que las estrellas y tú eres más grande que los planetas y tú eres más grande que el universo entero. Una sola persona vale más que el universo entero y por lo tanto ahí cambia la narrativa de decir el ser humano, la persona, la criatura es una obra increíble, la más bonita, la más hermosa que Dios haya creado, ¿no? Y, y eso nos hace pensar que efectivamente fuimos creados con un propósito, con una misión, con un sentido que vale la pena llevar a cabo. Sí, porque también como que nos confundimos. No sé, como nunca nos la proponemos en serio, nunca la tomamos en serio, nunca a ver, esto es algo que vale la pena dedicarle el tiempo y el esfuerzo, la respuesta se queda como muy, pues muy superficial. O sea, si soy un abogado, pues mi propósito de vida es ser el mejor abogado del mundo. O lo mismo con cualquier profesión. Entonces, no sé si lo preguntas, esas son las respuestas que te suele dar la gente. O ser una mejor versión de mí mismo. O mejorar cada día. Que son respuestas válidas. Pero como que no van acorde con su persona. Como que dices, ¿de verdad ese es tu propósito de vida? Bajo esa acción me estás basando todas tus decisiones. Porque al final del día, yo creo que el propósito de nuestra vida, o sea, nuestro propósito de vida, dicta todas nuestras acciones. Entonces, o sea, vamos hacia un lado, vamos hacia alguna parte como personas. Entonces, yo creo que también que el propósito de vida, en parte es algo más que es tan personal que no se comparte. O se comparte a quien de verdad lo quiere escuchar. Uh-huh. No sé si me Pero están... como buenos filósofos hay que ir por partes, ¿no? Sí. Lo primero que tú estás reflexionando en este espacio es reconocer que ese abogado o ese político o ese astronauta o ese barrendero o esa persona que quiere hacer algo, lo quiere hacer porque quiere ser el mejor, porque quiere ser feliz, porque quiere ser la mejor versión. Parte de la naturaleza del hombre es el querer buscar ese mismo propósito, ese mismo sentido, que no es ¿para qué viniste a este mundo? No, pues para aburrirme, para ser infeliz, para llorar todo el tiempo. Nadie te contesta eso. La mayoría de las personas quieren esa felicidad, buscan ese amor, buscan esa plenitud, buscan esa grandeza, esa gloria. Entonces, sí podemos decir que parte de la naturaleza humana, no sé si es así realmente, pero
sí está inserto en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra configuración, el querer ser, el querer tener esa plenitud, el querer eh, lograr algo más de lo que ahora somos. ¿Sí me explico? Y eso ya es algo positivo. Ahora, Sí, sí, sí. ¿cómo llevar en la historia particular de cada uno esas cualidades y esa personalidad y ese carácter a esa plenitud y a esa misión y a ese sentido, propósito de la vida? Bueno, pues yo creo que ahí está el secreto, pero pues partimos de algo positivo, que todos los que nos están escuchando yo creo que quieren efectivamente llegar a pues esa plenitud, a esa grandeza, a ese ser la mejor versión. Ahora lo dicen de muchísimas maneras, ¿no? Está muy de moda el ser la mejor versión de ti mismo, logra tu máximo, rompe las barreras, salta tus obstáculos. Nadie te dice, quédate sentado, quédate ahí lamiéndote las heridas, mira tu pasado. Nadie te dice eso, todo el mundo te motiva porque en el fondo del corazón del hombre sí hay unas ganas, Pablo, de eternidad, de grandeza. A lo mejor me estoy yendo del tema, ¿no? Pero dice San Agustín que nuestro corazón no va a estar satisfecho hasta que alcance a Dios. Y si lo reflexionas, nada en este mundo nos llena. Tenemos bienes materiales, tenemos títulos, alcanzamos amores humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas llenando de cosas que te van complementando, que te van haciendo crecer y que te ayudan y que te enriquecen, pero nunca es suficiente. Y eso nos hace ver a nosotros como seres humanos que nuestro corazón o nuestra alma, nuestro interior, llámale como quieras, tiene una apertura al infinito que solo se va a saciar cuando encuentre ese infinito. Porque nos damos cuenta que ni el dinero, ni los placeres, ni las diversiones, ni las comodidades, ni los amores humanos nos planifican, nos llenan totalmente. Entonces parece que, al menos así yo lo reflexiono, lo percibo, y muchas personas, las que me están escuchando, quizá también así lo piensan, que nuestro interior está con esa apertura total a algo mucho más grande, que en el momento que decimos grande, pues ya lo cosificamos de alguna manera, ¿no? Ya lo limitamos, pero parece que nuestro interior está hecho el, no, para el ilimitado, para el infinito, para el que realmente nos puede dar esa plenitud, que no va a ser eh, algo terreno material. Y en ese sentido, volviendo al tema del propósito y de la misión, creo que los hombres y las mujeres buscamos eh, ser la mejor versión de nosotros mismos y encontrar ese propósito y ese sentido de la vida también para alcanzar esa plenitud y para alcanzar ese infinito, ¿no? Para alcanzar esa felicidad. Por eso todo el mundo quiere crecer y por eso todo el mundo quiere ser mejor y por eso todo el mundo quiere no sufrir y quiere no llorar y quiere vivir feliz porque quiere alcanzar esa mejor versión de uno mismo, pero no vamos a alcanzar si no la alcanzamos en Dios, en el que nos creó para un propósito, para un sentido de la vida. No sé, a lo mejor ya me estoy tripeando demasiado. No, o sea, tú crees que se queda chico un poco el propósito. O sea, que hay algo más arriba del propósito. Sí. Ok, ya te estoy O entendiendo. sea, yo creo que hay algo más en el propósito porque precisamente el que nos dio el propósito, nos dio el sentido, nos dio la misión, es un ser eterno para mí. Es un ser supremo que no tiene límites. Pero que nos puso en esta vida para un propósito muy específico en esta vida, pero que al final tiene una apertura a la vida eterna, al infinito. Nadie viene aquí nada más para cumplir un propósito y morir y quedarse aquí. Si reflexionamos en las personas que han cumplido al máximo su propósito, se han quedado aquí para siempre. Que son, por ejemplo, tú piensas en Jesús, ¿no? Vivió 3 años, cumplió su propósito y sigue entre nosotros. O sea, no me estoy metiendo en el tema espiritual, pero sabemos quién es, hay muchas personas que lo siguen, es un líder religioso, les guste o no, sigue siendo un líder religioso, su palabra sigue teniendo un sentido para muchísimas personas. Su misión
su propósito trascendió la historia y trascendió los siglos y lo seguirá trascendiendo. O sea, se va al infinito porque esta persona cumplió de verdad el propósito para el que Dios le había creado. Bueno, es el mismo Dios, ¿no? Pero si lo piensas en los santos, en la Virgen María, en la gente buena que ha dado su vida totalmente, esa gente trasciende porque su propósito y su misión no solamente se quedan en un espacio de tiempo de 20, 50, 70, 80 años, sino que esa misión trasciende el tiempo. Y no es, o sea, yo creo que trasciende y no necesariamente tiene que llevar su nombre, si no me equivoco. No necesariamente. No necesariamente. Y otra cosa, no sé si me estoy yendo un paso más para allá y ya no estamos entrando en un espacio que ya está muy flojo. Vamos a cambiar de podcast. Sí. A un tema. Pero... Ahorita regresamos. ¿Eh? Ahorita nos bajamos. Sí, ahorita nos bajamos. Pero siguiendo como esto es... Si o sea, este ser eterno... ¿Por qué aparecimos aquí? O sea, hay un propósito en esta tierra. Venimos a aprender. O sea, hay algo que hay algo que se tiene que conseguir. Sí, yo creo que sí. O sea, desde mi punto de vista cristiano, religioso. No sé si me voy a entender muy bien, como que es una prueba, estamos aquí por diversión. No, yo lo considero que estamos aquí gratuitamente. O sea, mi pensar, pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, y no crean que es el pensar institucional de la Iglesia Católica al ser yo sacerdote, pero mi pensar muy particular es ese Dios tan bueno, tan grande, tan feliz. En el momento que digo tan, o sea, tan bueno, tan grande, tan feliz, lo limito, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque a Dios, en el momento que lo nombramos ya lo estamos limitando, bueno, pero Sí. tenemos que concebirlo de alguna manera, tenemos que predicarlo de alguna manera. Ese Dios tan grande, tan bueno, tan feliz, tan bello, tan hermoso, quiso compartirnos su ser. Quiso compartirnos algo de Él y nos creó, nos compartió de su ser y nos hizo libres. O sea, nos compartió de su misma divinidad, por así decirlo. Estoy diciendo a lo mejor una herejía, ¿no? Pero de su ser, nos dio a nosotros el ser. ¿Por qué? Porque quiso. No hay otra explicación para mí. O sea, no es una prueba, no es un rally, no es pongo a los hombres ahí para divertirme, son mis marionetas, son mis juguetes. Yo creo realmente que Él, es lo que yo creo, Gabriela Abascal, quiso compartirnos su ser para compartir su felicidad con nosotros. O sea, con el ser humano. Al mismo tiempo que... Porque si pensamos en propósito, pensamos como en metas, en un lugar que tenemos que llegar y bajo un tiempo limitado y todo así, no sé, como con ansias. Pero al mismo tiempo que es un propósito, como que también está la libertad de no serlo, como que esa presión. O sea, no te quiero cambiar las palabras, pero... No, adelante, es tu podcast. Sí, pero dime si me equivoco. Pero entonces no hay presión. ¿Cómo que no hay presión? O sea, estás aquí y no hay presión de llegar a alguna parte. Sí, si te comportas de cierta forma vas a vivir de la manera más plena. Pero... Está muy No, te estoy entendiendo. Sí. Pero tampoco hay una presión. No se te castiga, ¿o sí? Es que nosotros creo que nos castigamos nosotros solos. O sea, yo soy de la filosofía de que ese ser supremo nos compartió su ser. Distinto a Él. O sea, no somos parte de Dios. Él nos quiso hacer distintos a Él, pero Él tenía dos opciones. Hacernos libres o obligarnos a amarle, a quererle, a seguirle. Pero no habría verdadero amor ahí, ¿estás de acuerdo? Porque
si yo te obligo a que me quieras, ahí no hay amor, ahí hay esclavitud. Tú pues sí, eres mi gran amigo, pero pues nada más me lo dices de dientes para afuera, pero en realidad no eres, o sea, no te caigo bien, no te llevas tan bien conmigo, no eres tan mi amigo, pero me lo dices porque me tienes que hacer sentir bien. Pues esa no es amistad verdadera, ¿no? Entonces yo creo que Dios nos hace libres, no nos hace esclavos, o sea, no nos obliga a amarle, y en ese momento en que nos hace libres, nos tiene que dar la posibilidad a fuerza, tiene que renunciar de alguna manera, fíjate la herejía que voy a decir, no es una herejía, no, pero casi, tiene que renunciar de alguna manera a su divinidad y decirnos, te hago libre, tú elige si quieres seguir por el camino que yo te propongo, que va a ser el camino del amor, de la felicidad, de la plenitud, de la gloria, o si tú quieres seguir por otro camino. Pero yo no te puedo obligar, porque en el momento en que te obligue, entonces seríamos sus marionetas. Y cuando termine el juego, pues Dios guarda sus marionetas en su caja y todos nos vamos con él. Pero ¿qué chiste tendría la vida? ¿Qué propósito tendría la existencia si todos fuéramos los juguetes de Dios? Es más, sería hasta un Dios un poco cruel, ¿no? Porque nos hace venir en este mundo, gozar, sufrir, y después todos acabamos en la misma caja. O sea, no en la caja de muertos, sino en la misma caja de juguetes, ¿no? Sí. Yo tengo la convicción de que no es así, de que Él nos hace libres y al hacernos libres renuncia de alguna manera a su total poder para decirnos, tú sabes, Pablo Montaño, si quieres ser pleno conforme a las facultades que te di como persona, o si quieres ir en contra de tu naturaleza como persona. Y ahí están los mandamientos, que es algo muy básico. Y entonces cuando tú eliges, si tú eliges por el camino correcto, cumplirás tu propósito, tu sentido de vida, serás feliz, serás pleno y alcanzarás esa alegría y esa felicidad total, ¿no? Pero si, si eliges lo contrario, porque eres libre, pues ahí es donde viene la falta de propósito en la vida, la falta de sentido, las tristezas, las depresiones, las ansiedades, etc. Eso es como yo lo pienso. No sé si era así más o menos tu pregunta. Sí, sí, pero... Ah, perdón. No, la vas a pasar muy mal aquí en la Tierra, pero al final hay un... O sea, regresas con el mismo que cumplió su propósito. O sea, esto ya son cuestiones como que salen de nuestras capacidades como humanos en esta Tierra. Yo estoy metiendo qué pasa después de la muerte y pues ya no tenemos mucho que decir ahí. Pero, no más por la pregunta. O sea, ¿tú crees que hay un castigo o hay un... o el castigo sucede aquí en la Tierra? No lo sé cómo va a ser realmente, pero yo sí creo que si estamos aquí en esta tierra, en este mundo, en este pedazo de la historia, en esta época, si Dios nos creó, como yo lo pienso, y me creó libre, con la posibilidad de seguir esos dos caminos, si yo libremente elijo destruirme, me puedo destruir para siempre, sí lo creo. Porque si no, no le encuentro, o sea, entiendo el punto tuyo y el punto de muchas personas que dicen, ¿cómo un Dios puede castigar? No siento que sea un Dios castigador, siento que es un Dios más bien que ama demasiado, que te dice, de verdad, elige tú. Sí lo veo muy difícil que una persona realmente se pueda condenar, pero no lo veo imposible. Ok, ya te estoy entendiendo. No, Déjame... no lo veo imposible por lo mismo que volvemos al tema del propósito, del sentido de la vida, porque si no, ¿qué sentido tendría esta existencia? ¿Qué sentido tendría tu pensamiento? ¿Qué sentido tendría en en el sentido filosófico, ¿no? Tu belleza. ¿Qué sentido tendría tu inteligencia? ¿Qué sentido tendrían tus palabras? ¿Qué sentido tendría tu vida? Tu formar parte de esta historia, de esta cultura y de este espacio que estamos compartiendo. Sí. Lo veo más lógico desde mi punto de vista. Sí, o sea, no, no es que tú te vayas, por así, te vayas al infierno y te castiguen y te den latigazos, pero como tú dices, te destruyes. O sea, como que ese pensamiento está más lógico. Yo así lo pienso yo.
Sí, o sea, gente nos puede escuchar y que qué están diciendo, pero como que si ves todo el pensamiento va hacia allá, o sea, si lo vas construyendo parece ir. Por eso creo importante que hoy, en el pleno 2020, tenemos que regresar a reflexionar en el propósito de este podcast, que es reflexionar sobre nuestro propósito, ¿no? Valga la redundancia otra vez. Eh, Porque creo, Pablo, que vivimos un mundo de muchas bondades, de cosas muy padres, de todo este tema de la tecnología. La verdad es que si lo sabemos usar, la intercomunicación, en fin, creo que tiene cosas muy bonitas el mundo del 2020, ¿no? Pero también creo que es un mundo que nos obstaculiza la capacidad de reflexionar en cosas como esta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué viene este mundo? ¿Cuál es la razón de mi existir? ¿Hacia dónde voy? Yo creo que todos los seres humanos, tarde o temprano, se lo preguntan, pero desgraciadamente no todos se lo preguntan con suficiente profundidad para sacar conclusiones para su vida. Hay una frase de tu libro, ahí que aquí lo estamos promocionando, que dijiste, como un buen cristiano sale de sus paradigmas para dar en fondo y forma respuestas sólidas a las incógnitas que le toca vivir en su tiempo, Uh -huh. de su tiempo. Y eso es importante porque como tú dices, el mundo del 2020 no es el mismo que el de 2005, de 1900, de cualquier año que tú le pongas, y es diferente al 2020 tuyo. O sea, son como dos filtros. Es lo que tú puedes hacer y en este tiempo, y ver cuáles son las problemáticas que nos están, o sea, por dónde nos están dando para ver qué solucionar. Sí. Yo creo que eso es importante, saber tú, primero que todo, quién eres tú y cuáles son los problemas Es para que eso que poder... acabas de decir es importantísimo. Perdón que te interrumpa. Primero, saber quién eres tú. Conocerte a ti mismo. Saber cuál es tu historia, saber cuáles son tus cualidades, tus defectos, tu realidad, tus circunstancias. Y saber cuál es tu ser. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué está aquí Pablo Montaño? ¿Para qué está aquí Gabriela Bascal? ¿Para qué está aquí Fulanita Pérez o Perenganita o Fulanito? O sea, ¿cuál es tu ser? ¿Cuál es tu esencia? ¿Para qué fuiste creado? Una vez que cada uno en nuestra vida tenemos eso, creo que ya el camino se abre con mucho más luz. ¿Cuál es el problema de hoy, Pablo? Que la gente vive para los demás, o vive para el tener, o vive para los placeres, o vive para las comodidades, y pasan los años y la gente va viviendo la vida que el mundo le obligó a vivir. ¿Sí me explico? Sí. Crece, estudia en un buen colegio, ve a una buena universidad, hace una buena carrera, termina la carrera y trabaja, gana dinero y cuando tengas el dinero haces una maestría, cuando haces una maestría tengas una novia, cásate y después compra un departamento y después compra unos coches y después ten hijos y mételos también en un colegio y júntate con tus compadres y sigue creciendo económicamente y de pronto llegan los 40 y tantos años y, oye, ¿qué soy? Me siento de 10. ¿Qué soy efectivamente? O sea, ¿para qué fui hecho? ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es mi verdad? He vivido todos estos años, a lo mejor los últimos 15 o 20 años de mi vida, haciendo lo que los demás me decían o lo que el mundo, la moda, me empujaba a hacer, pero no me conozco, no conozco mi esencia, no conozco mi pasión, no conozco mi porqué, mi sentido. Y por eso vienen las depresiones, y por eso vienen los psiquiatras, y por eso vienen los momentos tristes de la vida, ¿no? Y por eso viene la crisis de los 40. Porque la gente está preocupada en el tener y no está preocupada en el ser, en tu sentido de vida, en tu propósito de vida, en cuál es tu misión, cuál es tu objetivo. Si cada uno de nosotros reflexionáramos más de esto que estamos platicando en este podcast, sería un mundo distinto, definitivamente. Porque cuántos autómatas no ves allá afuera, ¿no? O sea, cuánta gente, robots, que van por el mundo haciendo. Hoy hago esto, mañana hago lo mismo, pasado hago lo mismo, para conseguir esto, para conseguir este dinero, para conseguir este puesto, para conseguir este título. Inconscientemente. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque es bueno.
porque así me dijeron mis papás, o porque así lo dicta la sociedad, o porque es lo que hay que hacer. A ver, espérate, ¿quién te dijo? ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente te hace feliz? ¿Realmente te hace mejor persona? ¿Realmente te planifica? Pero a veces preferimos no hacernos esas preguntas porque de pronto pueden suceder cosas bastante interesantes. Entonces, mejor vivimos la vida de todos, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que sucede cuando te planteas la pregunta del propósito de la vida, y por eso yo creo que le evadimos, te enseña cuál es ahorita, te enseña hacia dónde vas y muchas veces no está padre, como tú dices. Nos damos cuenta que al responderle es, pues vamos hacia allá, de verdad estoy actuando como autómata y nada más quiero pues tener una buena carrera y después tener un trabajo y casarme y tener hijos y hasta ahí llegó, sin mucho conflicto, Exacto. sin aprendizaje. Y esa no es una respuesta padre de tener y por eso desde un principio le evadimos. Así es. Porque como Pero tú dices, mucha gente le huye al compromiso, porque sabe que pues a veces hay que entregarse y darse y ser generosos y eso efectivamente dices, mejor vivo una vida estándar, ¿no? Una vida ya un poquito cuadrada, hecha, y por eso no vienen las preguntas de los propósitos y de los sentidos, porque prefieres tener esa pregunta ahí que no te moleste, porque puede hacer que realmente cambies radicalmente tu manera de vivir. Sí. Te interrumpí, perdón. No. Y algo de verdad que, y no es por echarte flores en tu podcast, pero creo que nuestra amistad se ha fundado mucho precisamente sobre esa sinceridad y porque pues tú eres un chavo que estudia filosofía, ¿sabes? Y cuánta gente, Pablo, a lo mejor no te ha dicho, y no te quiero hacer sentir mal, pero seguramente mucha gente te ha dicho, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar de filósofo? ¿De qué vas a comer? ¿Te vas a morir de hambre? Mejor estudia otra cosa y, ¿sabes? O te dice, ¿vas a estudiar el propósito de la vida o qué? Sí. Y tú dices, bueno, ¿por qué todos tenemos que estar estructurados, cortados de la misma manera para solamente generar dinero, generar riqueza, generar un bienestar, entre comillas, que ya nos impuso la sociedad, cuando también el bienestar es generar ideas, es generar buenas pláticas, buenas conversaciones, crecimiento. La verdad, en ese sentido sí te felicito tu valentía por estudiar filosofía, aunque sé que es difícil en este mundo en el cual pues un filósofo de pronto a lo mejor no encuentra tantos espacios para todo lo demás que también es necesario, ¿no? Claro, y yo creo que aquí es importante, bueno, primero sacando una cifra, juntando las dos universidades más prestigiosas aquí en Monterrey, el TEC y la UDEM, este año ingresaron 3 personas a la carrera de filosofía. Y quién sabe cuántas se gradúen, no sé si yo me salga o lo otro se salga porque se suelen salir la gente. Imagínate que me gradúe solo de esa carrera de las dos universidades más prestigiosas de una ciudad grande. Dices, ay. Y de una ciudad importante. Y una ciudad importante. Muy importante en México. Eso, la verdad, digo, nos hace ver dónde está. O sea, no es una crítica, pero al final sí es un dato que da muchos datos. Sí, pues en esta sociedad no quiero decir, pero pensar las cosas profundamente, juzgar y proponer no es un valor que se valore, no es algo que se promueva. Y por lo menos así yo lo he sentido. Y otra cosa, yo creo que, no sé, la gente que te dice que no, porque te vas a morir de hambre y así. Ahorita no me estoy muriendo de hambre. Y como de verdad, si estudias lo que estudias o es lo que haces para no morirte de hambre o para estar seguro, a mí esa no se me hace la mejor motivación. O sea, yo de verdad no tengo, puede que suceda, pero no creo que en ningún momento sufra de alguna manera. O sea, puede que, y sea parte del proceso, pero me conozco y sé que soy capaz de que si quiero, o sea, yo siento que voy a hacer el dinero que quiera hacer y voy a hacer las cosas que quiera hacer. No veo no es algo tampoco tan difícil. Y no se da simplemente, te digo, puedes monetizar un podcast. Si lo haces bien, lo haces de una manera. Y si te mueve, hay maneras de monetizar. El capitalismo lo permite monetizar casi cualquier cosa. Entonces, de una manera que no te vendas. Pues, digo, tal vez no quiera tener todo, la mayor opulencia del mundo, pero lo que yo quiera tener, estoy seguro que lo voy a poder obtener. Sí. Voy con esa confianza.
Pero dijiste algo muy importante, ¿no? Efectivamente la gente se va inmediatamente al te vas a morir de hambre, no te va a dar de comer. Por miedo, todas las motivaciones son miedo. Ajá. Y no me refiero a que todo el mundo tiene que ser filósofo ahora, ¿no? Sí, no. Simplemente es pregúntate delante de Dios o delante del universo o delante de ti mismo, de quien creas o de lo que sea, pregúntate realmente cuál es tu propósito de vida, cuál es tu sentido, qué es lo que realmente te planifica y hazlo porque eso te va a dar mucha felicidad, eso te va a dar mucha plenitud en tu vida. Y, y lo demás, como dice el Evangelio, vendrá por añadidura, ¿no? Haz la voluntad de Dios, cumple la voluntad de Dios, cumple lo que tienes que ser, sé lo que tienes que ser, haz lo que tienes que hacer y lo demás va a venir por añadidura, como empezando por el tema de la comida y por el tema del dinero. Nada más que sí creo que vivimos, revisando lo que te decía hace tiempo, vivimos precisamente en un mundo tan capitalista que todo es producir, todo es tener, todo es monetizar, todo es medido en esa categoría y pues efectivamente la gente muchas veces no es feliz. Sí, cree que No eso es éxito. Ajá, porque no es lo que tenía que ser. Porque el sistema económico así lo dice, pero pues la vida es más grande que un sistema económico. Y yo creo que es importante mencionar que, bueno, me quiero conocer a mí mismo. ¿Cómo lo hago? Pensarías el cliché de pues, simplemente quedarte callado y escucharte, que eso es parte fundamental, yo creo. Estar a solas contigo y ver qué pensamientos surgen es clave. Pero la manera de conocerte a ti mismo es a través de los demás. Yo creo que invariablemente cuando tienes una buena plática con alguien, con quien sea, si tienes una buena plática, te vas a terminar conociendo mejor a ti mismo. Y, y también a través de los libros, cualquiera que sea una fuente de conocimiento, hace que aprendas, pero ese aprendizaje es de ti, tú pues te conoces mejor. Y no sé si estás de acuerdo ahí conmigo. 100% de acuerdo contigo. Así te conoces Yo creo que sí, una fuente de conocimiento de uno mismo es el reflexionar sobre uno mismo, definitivamente, pero yo creo que si queremos conocernos más a nosotros mismos, necesitamos al otro, ¿no? Sí. Necesitamos al prójimo que nos haga ver con esa conversación, con esa plática, con ese feedback, con esas experiencias. No necesariamente tiene que ser platicar, con esas experiencias juntos, donde yo puedo hacer ese círculo en donde veo al otro y me veo a mí mismo también, y entonces crezco como persona, me conozco como persona y sanamente también me puedo comparar con los demás, ¿no? Y saber, bueno, yo tengo estas cualidades, pero no tengo estas que tiene este otro compadre, ¿no? Y ese conocimiento es muy bueno. Y también a través, como tú dices, de los libros, ¿no? O sea, tú lees, adquieres conocimiento y te vas dando cuenta efectivamente de tus emociones, de tus sentimientos, de lo que te hace sentir feliz, de lo que te hace sentir triste, de lo que te interesa, de lo que no te interesa. Y ahí va ese conocimiento de uno mismo creciendo. Creo que es muy importante eso que acabas de decir, fíjate. Claro, porque si recuerdas la plática que tuvimos la otra vez sobre que yo te decía, es que me voy a desviar un poco del tema, pero creo que es importante. No importa. Que te decía, yo me quiero salir de la universidad y me quiero salir y estoy obstinado y yo aprendo de otra manera. No te lo logré transmitir muy bien, yo creo. Pero... ¿No qué? No te lo transmití muy bien, a ver si ahorita lo explico mejor. Pero yo creo que el mayor como aprendizaje intelectual que yo he tenido en lo personal no vino del sistema educativo. Yo siento que es como es muy burocrático y es ve esto y nunca es por qué y es como, es muy pasivo y yo no me siento muy a gusto en ese ambiente. Y mi experiencia intelectual, más cañona que he tenido es cuando me fui a estudiar al extranjero y tenía mucho tiempo libre y empecé a leer. Y, y una vez que una idea te llama tanto la atención que te cambia tu percepción del mundo, de cómo ves las cosas, yo creo que ya no hay vuelta atrás, ya sabes o sea, esa puerta se abrió y dices, si esta idea que yo tenía del mundo me la cambiaron, y no por fuerza, sino porque yo decidí que era más racional, que era más verdadera, ¿cuántas de mis ideas están sujetas a eso? Y eso a mí, pues, te cambia, indudablemente. Y después con la plática que vi que tú hablas de la masculinidad,
yo sentía que el sistema educativo donde yo me encuentro ahora no me daba ese fuego que tú decías, ese fuego que tenemos todos hombres de querer arriesgar un poco más, de ya me siento capaz para tener más responsabilidades y por lo tanto que ya no estén tras de mí, ya no quiero andar en la bici con rueditas. Pero pues me dijiste algo muy importante que pues todavía no soy, o sea, todavía no soy la persona en que me puedo convertir en el área intelectual, o sea, me falta, me tengo que dejar moldear de cierta forma. Ahorita no sé todo. Y pues sí, o sea, es verdad, ahorita en este tiempo tengo que, que pues aprender y ver el valor de estar ahí. O sea, sí tiene un valor, pero yo no lo vi en ese momento y tratar de encontrar ese fuego, esa libertad de que me permita a mí hacer cosas, pero también estar aprendiendo de otro lado. Entonces, pues no sé, eso se me hizo muy interesante que no sé, todos aprendemos de maneras diferentes. Sí, y eh, digo, volviendo a esa plática que tuvimos, creo que también es importante mencionar en este podcast, hablando del tema del propósito, del sentido de vida y del ser y de la realización y todo eso, que no va a venir solamente de una reflexión egoísta de cómo pensamos que es la vida, ¿no? Creo que nuestro propósito y nuestro sentido de vida, lo mismo que el autoconocimiento, puede venir mucho también de los demás. Entonces, el dejarnos formar, el escuchar, el aprender, el entrar a una aula de clases, el disciplinarse, o sea, el estar bajo una disciplina en casa, en un hogar, en una escuela, el seguir ciertas normas, ciertas reglas, también ayuda para que ese propósito llegue a su fin y para que ese sentido llegue a su fin. O sea, aquí no se trata de cada quien haga lo que quiera. Lo que tú sientes que está bien, órale, sal y hazlo. No, no, yo no voy por ahí, no. O sea, es un proceso, es una reflexión que a lo largo de los años y en ciertas circunstancias en donde vas a obedecer, en donde vas a ser una persona disciplinada, en donde vas a forjar tu voluntad, en donde vas a seguir ciertas normas, en donde vas a tratar de hacer el bien, en donde vas a tratar de vivir sujeto a tus padres si los tienes en una etapa, digamos, adolescente o de juventud, y después vas a ir encontrando precisamente ya ese propósito, que no va a ser una luz instantánea en tu vida de que, Pablo, quiero que seas el gran filósofo o el gran político o el siguiente presidente o el siguiente gran empresario del país, sino que vas a unir los puntos de tu vida, ¿no? Y vas a unir tu pasado y vas a unir tus circunstancias y vas a unir lo que has vivido y vas a unir tus experiencias, y al unir esos puntos vas a decir, para esto fui creado, esta es mi plenitud, esto me apasiona y para esto estoy aquí en este universo. Eh, Cuidado de no pensar que somos seres eh, que podemos hacer lo que se nos dé la gana a partir de mañana, ¿no? Solamente por cumplir un propósito. O sea, también eh, el vivir sujetos a una realidad y a unas normas y una disciplina y a una manera buena de formarnos, aunque no nos guste, nos ayuda también para ese propósito. Sí, sí, o sea, no es algo tan explosivo de que ahorita esto se me ocurrió y ya. Exacto. O sea, sí, de verdad, yo tenía esa inquietud y en gran parte, pues yo quiero salir al mundo y conocer y platicar con gente y todo, pero esa era mi inquietud y yo creo que tal vez hubiera sido erróneo, que hubiera sido otro camino. Eh, o sea, he decidido que quedarme, pero si hubiera sido, eh, pues no es ideal, hubiera sido como tú, egoísta. Uh-huh. Hubiera sido yo, o sea, ¿qué quiero yo? Sin tomar en cuenta a los demás, o sea, eso es. Es que una virtud que ya no está de moda, de hecho no está de moda, y pensamos que nos limita, y todo lo contrario, a veces nos abre horizontes eh, que el día de mañana nos pueden ayudar mucho, es la virtud de la obediencia. Obedecer, tener unos padres, las personas que tengan unos padres, pues disfrútenlos, ¿no? Aprovechenlos, y hasta cierta edad tienes que obedecerlos, tener unos maestros, tener unos mentores, tener unas leyes, tener unas normas de comportamiento y obedecerlas y seguirlas,
también nos ayudan a darnos cuenta, a conocernos y a darnos cuenta cuál va a ser nuestro propósito en la vida. Porque si no, todo se vuelve un libertinaje, en donde no hay límites. Y entonces no puede haber un propósito concreto, en donde todo el mundo hace lo que sea, ¿no? Porque yo creo que este impulso viene de un lugar más profundo. Viene de tal vez no ver a ningún adulto a mi alrededor en el cual yo me quiera convertir. Ok. Puede que venga de ahí y digo, a ver, voy a tomar el approach más radical de, a ver, de hasta conseguirlo. Como que yo de verdad no logro ver a alguien que diga, a ver, como él. O más o menos. Sí, te entiendo perfectamente. Y no porque sean unos estúpidos los adultos a mi alrededor, pero simplemente como que por el momento mis inquietudes y la manera en que yo quiero actuar y quiero ser, digo, no, ay, no sé. Pero eso es algo muy normal de tu edad. Por eso la típica frase de que eres un joven que te quieres comer el mundo, ¿no? Quieres salir, quieres experimentar, no te gustan los estereotipos, no te identificas, digo, estamos aquí, ¿no? A lo mejor no te identificas ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tu tío, ni con un adulto cercano. Y no quiero que se ni con- malentiendan, son Ajá. increíbles personas mis Sí, padres claro, y los pero no- admiro demasiado a pero los no dos. te identificas con Sí. ellos ahora. Pero ese es un problema de tu edad. Sí. Porque cuando pase el tiempo, vas a dejar de idealizar ese superhombre el que te quieres convertir y te vas a dar cuenta que lo que les pasa a todos los hombres, ¿no? Que efectivamente esas personas con las que no te identificabas, hubieras pensado, hubiera sido como muchos, ¿no? Hubiera sido como mi papá, hubiera sido como mi mamá, hubiera sido como este maestro ese, porque te das cuenta de que realmente en el fondo de las personas hay muchísima más riqueza, pero con el paso de los años realmente lo vas captando con más madurez, sin menos idealización, sin ser menos soñador. Pero está bien que a tus 19 años, ¿sí? 18. 18 años, Y en noviembre para que me feliciten, ¿eh? que a tus 18 años pienses así, es muy normal. Sí. Digo, no te quiero hacer menos con eso, pero la verdad es que es propio de tu edad. Felicidades y disfruta esta etapa. Disfruta esa etapa de soñar y de idealizar y de pensarte y ya llegará la etapa en la que vas a darte cuenta de quiénes son los verdaderos héroes de la vida. ¿Y quiénes son? Pues muchas veces personas que tienes más cerca, con las que no te identificabas, te das cuenta que esa gente, la gente que realmente se entregó, la gente que amó, la gente que amó en silencio, la gente que a lo mejor estuvo ahí siempre, son las personas que realmente viven felices, que realmente viven plenas, que realmente hicieron un cambio en su entorno. Sí, porque yo creo que no sé, esta edad de idealiza, crece, o sea, creemos que la misión de la vida abarca todo el mundo. Sí. ¿Tú crees que una misión pueda, es que no, obviamente sí conecta gente, pero que sea muy propia? O sea, ¿tú crees que es algo propio que se, Yo creo que es algo para compartir siempre. Yo no veo una misión solamente para una persona. Yo creo que la misión es para servir a los demás, para hacer de este mundo un mundo mejor. O sea, un mundo más justo, un mundo más caritativo, un mundo más igual. Y eso metiendo en la ecuación a personas concretas. No creo en una misión solamente para una persona. Por más que seas un artista, que seas un pintor, que seas un escultor, eh, que seas un músico, al final esa música no es para ti, es para los demás, ¿no? Sí, ya no más para concluir esto y decimos algo para concluir, pero yo creo que este podcast fue como una manera más segura de tener una válvula de escape de este impulso que yo decía, yo quiero conocer a la gente, o sea, yo quiero de verdad conocer y platicar. Y cuando me preguntan, ¿qué es tu podcast? ¿Para qué? Yo le digo, es una excusa simplemente para platicar con gente que me encantaría platicar y tener una plática seria. No seria, pero Sí, profunda. sí, profunda, una buena distinta. plática, porque pues le ofreces al invitado pues exposición y todo, pero no es como si le puedo hablar a cualquier persona de que, oye, vamos a tener una plática de hora y media sobre este tema. Algunos te dirán que sí, pero está medio raro, o sea, sí está medio raro. Entonces, pues sí, yo creo que este podcast nace de eso,
de querer tener ese tipo de pláticas y de compartirlas con los demás. Y esperamos que les guste. Pues felicidades, Pablo, porque creo que puede ser muy enriquecedor para muchas personas y, y definitivamente pues uno de los más beneficiados eres tú. Sí, sin duda. Entonces, Yo lo disfruto mucho. gran idea, la verdad, gran idea. Felicidades. Gracias, gracias. Y pues algo con lo que quieras concluir. Eh, bueno, pues me gustaría concluir diciendo, bueno, agradeciéndote primero que nada el que me hayas invitado. La verdad es que disfruté muchísimo esta plática. Y hay un episodio de la serie de The Crown. Me voy a alargar un poquito, ¿no? Pero No pasa nada, no pasa me nada. gusta muchísimo. Creo que... te estaba contando que hay una muy buena serie. No soy mucho de series, la verdad, ni de películas, pero cuando veo una que me gusta mucho, la veo muchas veces. Y las series, pues, o sea, le doy muchas vueltas. Y la serie de The Crown, que narra la vida de la actual reina Isabel de Inglaterra, hay un momento en la vida de su esposo, que es el príncipe, se me fue su nombre totalmente ahorita, pero bueno, Sí, no pasa nada. el chiste es que él vivió una infancia complicada, también viene de una familia noble y crece y se casa con la princesa de Inglaterra, actual reina, ¿no? Su madre, una mujer muy devota, muy religiosa, después de ciertos episodios difíciles en su vida, se mete a un convento cristiano ortodoxo en Grecia. Y ya, sigue la serie y llega un momento en el que ellos, los reyes, ya grandes, digo no grandes, pero ya tenían hijos, ¿sí? De edad mediana, etcétera, pues están tratando de sacar adelante todo el tema de la corona, etcétera, etcétera. Y Grecia entra como un tema en un conflicto de guerra civil. Entonces la reina le dice a él, a su esposo, le dice, oye, tu mamá está en Grecia. Y pues van a tener un conflicto muy fuerte. Tráetela al palacio, o sea, tráetela a Londres. Y él, que está metido en todo el tema de la corona y la superficialidad, y están grabando de la BBC un documental para enseñar cómo es el palacio, él está metido en muchas cosas como un poco superficiales, ¿no? Él dice como que no quiero a mi mamá aquí, ¿no? Porque es una monjita, su mamá ya se había metido en un monasterio, y estaba medio, pues, como dicen aquí en Monterrey, parecía que estaba medio chisqueadona, y le encantaba fumar, pero era una mujer de bien, la verdad, una mujer caritativa, muy buena, ¿no? Pero como que no la quiere en el palacio porque dice, va a ser un problema para mí. Y entonces le dice a la reina Isabel, le dice, ¿sabes qué? No la traigas, ni se te ocurra traer a mi mamá porque es un problema. Aparte ahorita estamos jugando el documental, imagínate que salga, va a ser un rollo. Total que a la reina Isabel no le importa, manda un avión por ella y la llevan al palacio y la ponen pues en una alcoba, ¿no? Al final es la mamá, es la suegra de la reina, es la mamá del rey consorte. Y esta monjita lo empieza a observar, o sea, no se ven en muchos días, él no quiere ir a ver a su mamá, por muchas cosas del pasado, heridas, problemáticas, ¿no? Hasta que llega un momento en que se tienen que ver. Y él llega a su alcoba y ella le dice, ¿cómo estás? Bubikins, le decía, ¿no? Es que no me acuerdo el nombre del rey. Y él le dice, bien, ¿no? Y le dice, ¿cómo está tu fe? Y ella le dice, ella le dice a él, ¿cómo está tu fe? Y él le contesta, débil, frágil, ¿no? Y ella le dice, búscate una fe, porque es lo único que le da sentido a la vida. Y me gustaría, de verdad, terminar este podcast con eso, porque es un episodio que, de verdad, digo, ya obviamente ya lo sabía, ¿no? Como sacerdote lo tengo que saber y me tiene que motivar, pero me ayudó mucho como lo dijeron en la serie, porque efectivamente, ¿no? Puede ser el rey de Inglaterra, puede ser la persona más rica, más poderosa, más famosa, con más títulos, que si no tienes una fe, al final no vas a tener un propósito, no vas a tener un sentido de por qué haces las cosas. Si tú apagas la fe de tu vida, Pablo,
¿Para qué vivimos? ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué seguimos los mandamientos? ¿Para qué cumplimos las normas, las leyes? ¿Por, por qué queremos crecer? ¿Por qué queremos ser la mejor versión de nosotros mismos? ¿Para qué? Búscate una fe. O sea, búsquense una fe. Y no les estoy diciendo que a fuerzas mi fe, no. Pero el tener una fe, tener un por qué hago las cosas. En mi caso, el amar a un Cristo vivo, a un Dios que me promete una felicidad y que me ama actualmente, que yo lo quiero amar. Y en el caso de muchas personas, de muchos cristianos también. Pero el tener una fe, un sentido de vida, te hace un porqué, te hace vivir con plenitud, te hace vivir con propósito, te hace vivir una misión y darle sentido a toda esa existencia. Pero si uno apaga y quita la fe, no veo, no veo la verdad, el por qué vivir, ¿no? El por qué estar aquí. Eh, Me gustaría terminar con eso. Búsquense una fe. Pues perfecto. Espero que les haya gustado el episodio tanto como a mí. Y nos vemos. Nos vemos la siguiente. Espero que me vuelvas a invitar. Sí, claro, claro. Va a haber muchos episodios.